¿Qué es la macroeconomía y cuáles son sus variables que estudia? La macroeconomía estudia la economía de una zona, país o grupo de países considerada en su conjunto y empleando magnitudes colectivas o globales como la renta nacional, el empleo, las inversiones o las importaciones y exportaciones. ¿Qué es la contabilidad nacional? Este es un registro numérico sintetizado que describe las características y el resultado de un sistema económico a través de un conjunto de cuentas que ofrecen una representación numérica sistemática de la actividad económica realizada en ese sistema económico durante un periodo determinado. ¿Cuáles son los principales indicadores macroeconómicos? Los indicadores macroeconómicos son datos estadísticos que indican el estado actual de la economía de un estado, de acuerdo con ciertas áreas de la economía, como son mercado bancario, industria, mercado laboral y comercio. Uno de esos indicadores es el PIB en términos reales, la inflación, empleo formal, que son los trabajadores asegurados en el IMSS, los patrones registrados en el IMSS, unidades económicas del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, la inversión extranjera directa, las exportaciones, las entradas de visitantes extranjeros, el ingreso de los hogares, el empleo y ocupación trimestral, el indicador de confianza del consumidor jalisciense. Estos son unos de los indicadores macroeconómicos. ¿Cuáles son los modelos macroeconómicos a corto y mediano plazo que sustentan las actividades principales de la empresa? Uno de estos es la función de producción y el crecimiento de producto. 2. La acumulación de capital. 3. La tasa de beneficio y su tendencia. 4. El resultado del mecanismo económico. Y 5. Que son los demás instrumentos de análisis de Ricardo. ¿Qué importancia tiene una empresa en la economía nacional a nivel de participación en el PIB? Las pequeñas y medianas empresas generan el 72% de empleos en México. 1 millón de estos son pymes, del total que representa el 95.4% de estas. El 3.6% son pequeñas y el 0.8% medianas. Su contribución de estas es de 52% del PIB. ¿Qué es la demanda y oferta agregadas y cuáles son sus elementos y cuál es su importancia en términos macroeconómicos? El modelo de oferta agregada y demanda agregada es un modelo que muestra lo que determina la oferta o la demanda total de una economía. La oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios producidos y vendidos por las empresas. Esto es el PIB real. La demanda agregada es el monto del gasto total de una economía en bienes y servicios producidos. ¿Qué es la política monetaria? ¿Y qué tipos de políticas monetarias hay? Una de las principales funciones de un banco central es ejecutar la política monetaria con el fin de conseguir la estabilidad de precios, ya sea la inflación baja y estable, y ayudar a gestionar las fluctuaciones económicas.
El marco de política dentro del cual opera un banco central ha sido el objeto de importantes modificaciones en las últimas décadas. Otra política monetaria es la política macroprudencial. La crisis financiera mundial puso de manifiesto la necesidad de los países para que contengan los riesgos para el conjunto del sistema financiero a través de políticas enfocadas en el ámbito financiero. Muchos bancos centrales, cuyo mandato incluye fomentar la estabilidad financiera, han actualizado sus marcos correspondientes, por ejemplo, mediante la creación de marcos de la política macroprudencial. Uno de los eventos que considero yo más relevantes respecto a la historia del dinero es la historia de las tarjetas de crédito. A medida que han avanzado los años, se necesitaron formas más fáciles y rápidas de tener dinero y adquirir diversas cosas, así como en 1914 se originan las tarjetas de crédito desde la compañía Western Union, donde ofrecían a seleccionados clientes una tarjeta que les permite tener una línea de créditos sin ningún cargo. Una de las principales características e impacto de inflación es que hace referencia a la acción del efecto de inflar. La utilización más habitual del concepto tiene un sentido económico. La inflación es, en este caso, la elevación sostenida de los precios que tienen efectos negativos para la economía en un país. Esto quiere decir que con la inflación suben los precios de los bienes y servicios, lo que genera la caída del poder adquisitivo. ¿Qué es la canasta básica? La canasta básica alimentaria o cesta básica alimentaria se define como el conjunto de diversos alimentos expresados en cantidades para satisfacer las necesidades de un hogar promedio. ¿Por qué es importante conocer y comprender el nivel de precios? Porque eso puede afectar a nuestra economía, porque cuando aumentan, las personas que tienen efectivo tendrán una disminución en sus saldos monetarios reales, por lo tanto de su riqueza financiera. ¿Qué mide el índice de precios al consumidor y cómo se calcula? Se mide en cuanto al porcentaje de incremento en los precios de una canasta de bienes y servicios que adquiere un consumidor típico en el país. ¿Cuál es la importancia de los bancos en la economía del país y su influencia en la oferta monetaria? Los bancos centrales desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar la estabilidad económica financiera. Estos se encargan de ejecutar la política monetaria con el fin de lograr una inflación baja y estable. ¿Cuál es la inflación más importante del mercado de divisas? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son los 4 niveles diferentes de participantes en los mercados de divisas? El mercado de divisas, también conocido como mercado de tipos de cambio, es un mercado global y descentralizado en el que se negocian divisas. El objetivo del mercado de divisas es facilitar la cobertura al flujo monetario que se deriva del comercio internacional, facilitar la cobertura del flujo monetario como son en los bancos centrales, bancos comerciales, empresas que realizan operaciones al comercio interior y compañías que realizan inversión a los activos en el extranjero. ¿Qué significa la tasa de cambio? El tipo de cambio o tasa de cambio es la relación entre el valor de una moneda y otra, es decir, nos indica cuántas monedas de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra. ¿Cómo se determina el equilibrio de tasa de cambio en un sistema de tasa de cambio flexible? Ya sea fijo, flexible o flotante o bandas cambiarias.
que entiendes por la devaluación y revaluación de la divisa. La devaluación es cuando el valor disminuye y la revaluación es cuando modifican el valor de una moneda evaluando su valor. ¿Qué importancia tiene la tasa de cambio efectiva? Es importante ya que este indicador enuncia el número de unidades de una divisa. ¿Qué es el arbitraje y cuál es su resultado? ¿Qué es el arbitraje triangular? El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo de las partes. Un árbitro o un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligada para las partes. El arbitraje triangular es el resultado de una discrepancia entre tres monedas extranjeras que ocurre cuando los tipos de cambio de las monedas no coinciden exactamente. ¿Qué significa la transacción disponible y la tasa disponible o transacción a futuro y tasa a futuro? La transacción es un acuerdo comercial que se lleva a cabo entre dos partes económicamente hablando en un convenio de compra y venta, que se entiende por el descuento a futuro y prima a futuro. El precio a futuro es cuando es menor, se dice que se cotiza con descuento. Si el precio a plazo es superior al precio contado, se dice que se cotiza una prima a plazo, que es el mercado futuro de divisa y una opción de divisa. Los mercados de futuro consisten en la realización de contratos de compra y venta de ciertas materias en una fecha futura, pactando que en el presente precio, la cantidad y la fecha de vencimiento. Actualmente estas negociaciones se realizan en mercados bursátiles. ¿De qué manera se manifiesta un riesgo de divisa? El riesgo de tipo de cambio es potencial pérdida como consecuencia de las fluctuaciones de divisas, todo ello de acuerdo a la volatilidad es posición de esta en un momento determinado. ¿Qué es la balanza de pagos mexicana y cuál es su función? La balanza de pagos nos señala a nivel nacional la entrada y salida de divisas, moneda extranjera, en cuanto a exportaciones, importaciones, renta de trabajos en el extranjero, transacciones y capitales.